El presidente estadounidense Joe Biden va a hacer una de las mayores subidas de impuestos que recordamos en los últimos tiempos. Cada subida de impuestos suele impactar de forma bastante fuerte a la bolsa y por eso hoy yo, Ricard y nuestro amigo Ray Dalio Influencer vamos a estar revisando qué puede implicar estas subidas de impuestos para la bolsa, si puede haber grandes caídas en bolsa, si la bolsa va a seguir subiendo, lo analizaremos en profundidad. Muy buenas, Ricard. Muy buenas, Óscar, ¿cómo estamos? Muy buenas, un saludo a todos los espectadores. Hoy vengo algo triste, Óscar, te lo tengo que confesar, tío, porque le acabamos de regalar la Liga al Madrid. Tú ya sé que no eres muy futbolero, pero yo que soy del Barça full, tío, este empate contra el Atlético, no sé si alguien más, no sé si nuestros seguidores son más merengues o más culés o incluso de... Yo sé que hay alguno también del Athletic de Bilbao, que alguna vez tenía alguno por ahí que me comentaba y tal, pero hoy vengo triste. A ver si nos anima un poco Rey Dalio y lo que me traes, porque siempre que habla este hombre, yo al menos me gusta escucharlo porque suele acertar bastante también en lo que dice. Sí, al final, este tipo de personas, ¿no? Tal y como hemos analizado aquí el programa anterior, Warren Buffett, o oficialmente en este canal, Warren Buffett, Charlie Munger, y también estuvimos viendo Michael Barry, que es lo que decía, estuvimos viendo también pues los fondos ARK, ¿no? También inversores de gran calidad y de grandes resultados. Siempre me parece importante, ¿no? Revisar qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, porque siempre, aunque estés más o menos de acuerdo, siempre vas a coger ideas súper interesantes. Y en este caso, Este Casio, el Casio es un reloj, ¿eh? Reloj poco millennial el Casio, ¿eh? me ha dado mucho el sol hoy y estoy un poco... Ya, ya. Estás moreno, ¿eh? Estás moreno. me he quemado por aquí. No, en este caso, como decíamos, ¿no? Ray Dalio Influencer, ya vais a ver por qué digo esto, nos trae un análisis en profundidad de qué es lo que suele hacer los partidos de izquierdas en Estados Unidos, los partidos de derechas. Tened en cuenta que la izquierda y la derecha en Estados Unidos es muy diferente a lo que es aquí. Normalmente, bueno, luego explicaremos cosas. Allí colaboran, ¿no? Colaboran un poco entre ambos, al Sí, menos de vez en sí, cuando. y la izquierda, lo que conocemos aquí como izquierda, allí no existe. Allí es más de izquierda-centro casi hasta el otro lado, ¿no? Porque ya sabéis que allí pues todo el tema de comunismo, de tal, está muy mal visto y ha estado muy mal visto pues con el tema de la Guerra Fría y demás. Pero lo dicho, pues en este caso analizaremos qué es lo que nos cuenta, analizaremos, como decíamos, qué puede implicar y lo que vamos a hacer directamente es compartir la noticia o La el noticia artículo de eso de es. Ray Dalio, porque yo creo que mejor que esto no está explicado y lo que vamos a hacer, como comentábamos, es explicar un poquito lo que él está comentando, el análisis que está haciendo y opinar, ¿no? Dar nuestra opinión, lo que nos parece a nosotros. Eso es, Óscar, es que desde que ha entrado Biden, bueno, tenemos ahí chicha, ¿eh? Tenemos cosas de las que hablar porque los programas, evidentemente, que todo viene condicionado por el tema del coronavirus, por el tema de la pandemia, pero bueno, los programas con cantidades masivas de dinero, ¿no? que han aprobado y que pretenden recaudar a través de los impuestos, pues ha dado mucho que hablar y Ray Dalio, de hecho, en este informe que veremos a continuación, lo comenta, da un poco su opinión y si te parece, Óscar, lo podemos ir comentando y dando también nuestras opiniones al respecto. Eso es, y hablaremos también de ideas de sectores que pueden salir beneficiados de todas estas medidas y sectores que pueden salir perjudicados. Hay que entender primero, y me gustaría comentarlo primero, ¿no? Que normalmente las medidas de partidos de izquierdas suelen ir en torno a subir el gasto del país, ¿no? Normalmente porque dedican mayor cantidad de dinero a ayudas o a medidas o a como le queramos llamar, y eso suele implicar, obviamente, si aumentas el gasto tienes que aumentar los ingresos, suele implicar un aumento de los impuestos. Y normalmente cuando sale la derecha suele ser lo contrario, ¿no? Justo al revés, bajadas de impuestos, bajadas en los gastos y pues mayor facilidad o mayor... Bueno, comentaremos ahora y analizaremos ahora mejor. No quiero hacer spoilers. En definitiva, lo primero que hace es analizar el panorama general, ¿no? ¿Dónde estamos en el gran ciclo izquierda-derecha? Lo que hace Ray Dalio es diferenciar por ciclos, ¿no? Cuando está un partido de izquierdas
o varias legislaturas con partido de izquierdas, pues él lo llama como un ciclo de izquierda que puede durar 4, 8 o los años que sean. Y lo mismo con la derecha, ¿no? En este caso ha habido un cambio de ciclo de la derecha de Trump a la izquierda de Joe Biden. Y nos hace un análisis histórico básicamente de esos ciclos que han ocurrido y cuáles son los más importantes. Pues nos comenta, por ejemplo, el pico de las políticas de derecha, ocurrió en 1929-32. ¿Vale? Es decir, en ese periodo hubo las políticas de derecha, en el ciclo ese de derechas, pues fueron aumentando, cada vez siendo más de derechas, nunca mejor dicho. Y aquí él lo analiza como que este punto fue un poco el pico, ¿no? En 1932 hubo un gran giro de ciclo a la izquierda cuando Roosevelt y los demócratas entraron. Recordad también que el crack del 29 tuvo mucho que ver, ¿no? Hubo el crack del 29, la gente obviamente quedó muy descontenta con el gobierno que había en ese momento y normalmente ya sabéis que cuando hay este tipo de situaciones la gente lo que busca es un cambio, alguien que gestione mejor o lo que sea, y hubo un cambio a Roosevelt que continuó hasta alrededor de 1980, es decir, desde que entra Roosevelt hasta que finaliza. Este sería otro ciclo, lo que llama el ciclo de izquierdas, y en 1980 alcanzó su punto máximo y hubo el gran giro del ciclo de la derecha, cuando entró Reagan y los republicanos, que continuó hasta 2020, aunque de por medio ha habido más, vamos a decir, más políticos de derechas, de izquierdas y demás. Bueno, él identifica, y luego veremos en un gráfico que queda más claro, que el ciclo de derecha llegó hasta ahí, ¿no? Y el gran giro a la izquierda es ahora con Biden. Él determina básicamente que aunque hubo gente de por medio, no hizo cambios muy grandes, y aquí sí que va a haber cambios grandes con Biden. Óscar, entonces, ¿cómo crees tú que habría gestionado Trump la era esta, los meses estos post-pandemia? Cuando Biden ha entrado con todo, ¿no? Como lo que decíamos, con las subidas de impuestos, con las grandes inyecciones de capital, también gracias a la Reserva Federal y todo el rollo. ¿Cómo crees que Trump habría manejado, ¿no?, esta situación? Yo realmente, Biden, una de las cosas que no sé si le ha dado más popularidad o no sé si ha tenido impacto en que haya podido salir o no, pero una de las cosas que más famoso le han hecho a Biden es el tema de los cheques de estímulo, ¿no? El coger un montón de dinero, imprimirlo o comprarlo a base de bonos al Banco Central, y lanzarlo en forma de cheques a todas las familias. Si tú cumplías ciertas condiciones, pues te llegaba un cheque, y es algo que ha vuelto a repetir por segunda vez. Es decir, es algo que ha hecho 2 veces. Además, con cifras relativamente importantes. $1.200 más o menos en la primera tanda, y 1.400 aproximadamente en la segunda. Había diferentes niveles, dependiendo de las condiciones, dependiendo de los hijos, dependiendo de lo que ganaras. Sí, pero los requisitos eran bastante amigables, ¿eh? Los requisitos eran muy flojitos. Es decir, incluso tú, teniendo un trabajo, ganando dinero y no habiéndote quedado en el paro ni en cosas similares, podías seguir recibiendo ese cheque de estímulo. Yo creo que Trump, en lugar de haber dirigido esa cantidad de dinero a las personas de forma individual, es probable que Trump hubiera tirado más a un tipo de política de, vale, en lugar de imprimir todo ese dinero y lanzarlo, pues quizá lo que hago para estimular el consumo o lo que sea es no tanto dirigirlo hacia ahí, sino dar facilidades a nivel de impuestos o lo que sea, haciendo rebajas o haciendo de ese tipo de cosas, tanto a personas como a empresas. No sé si también hubiera ido con algún tipo de cheque de estímulo mucho más rebajado y mucho más complicado, con unas condiciones más duras,
pero sí que lo normal hubiera sido que viéramos esa diferencia, ¿no? Quizás más en plan incentivo, ¿no? No tanto el dinero regalado, por decirlo así. Eso es, que al final una de las primeras medidas de Trump cuando entró en el gobierno fue bajar los tipos impositivos y bajar los impuestos. Porque al final Trump siempre se ha visto que tiene una mentalidad con todas sus pedradas en la cabeza y seguro que hay gente más o menos de acuerdo con algunas cosas. Sí que es cierto que lo que desde primero tenía muy claro era que iba a haber rebajas fiscales, porque eso al final siempre empuja, ¿no? Cuando las empresas tienen más dinero, pues normalmente ese dinero lo invierten en contratar a más gente, en I+D, en nueva maquinaria para mejorar producción, etcétera, etcétera, ¿no? Si ese dinero va destinado a impuestos, pues no tienen ese dinero para hacer todas esas contrataciones y todas estas cosas. Dentro de las cosas buenas y malas que ha podido tener Trump, pues lo bueno que deja es un paro prácticamente inexistente en Estados Unidos, unas empresas con una salud bastante potente. Y bueno, pues luego habrá otras cosas con las cuales podemos estar más o menos de acuerdo, pero mirando las partes buenas yo creo que pueden ser a nivel económico, que Estados Unidos ha salido fortalecido, ¿no? Aquí en este gráfico, Óscar, se ve mejor lo que comentabas antes. Yo lo veo un poco pequeñito, sí que es verdad Sí. que me cuesta un poco leerlo, ¿no? Pero... Creo que no... abrir imagen, ventana nueva, a ver... Sí, yo lo tengo también por aquí, lo que pasa es que sí que lo tengo Claro, pero no 100% lo veis en por inglés. No, y No, de bueno, hecho se ve del mismo tamaño. Sí. No, básicamente aquí nos marca el cambio de ciclo, ¿no? Vemos aquí un cambio de ciclo con aumentos en el porcentaje de impuesto, ese ciclo que hablaba de izquierdas, luego ese ciclo que hablaba de derechas, con bajadas en los impuestos constantes, y ahora con Biden se calcula que los impuestos llegarán al punto verde, este que nos marca en el gráfico, y por lo tanto pues va a romper esa pendiente bajista, generando pues una subida, como decíamos, bastante grande comparativamente pues con los mínimos que había habido hace relativamente poco. Estamos hablando de que esto era 2012, 13, 14, por ahí. Luego nos sigue comentando un poquito, yo creo que esto lo podemos pasar. Sí, porque esto es un poco lo mismo, pero resumido. Sí. ¿Comentamos la historia? ¿Te parece interesante o crees que podemos dormir a mucha gente si vemos la historia del patrón oro y demás? Yo creo que es más... Porque como el documento es bastante largo, yo creo que claro, lo del final, ¿no? Que o sea, nos da más una visión de dónde van a ir los impuestos, cómo se van a redistribuir. Sí, de hecho lo que podemos hacer es dejar el link en el vídeo. Esta parte puede ser interesante pues para conocer simplemente la historia de Estados Unidos, cómo pasaron al patrón oro, cómo después en la Segunda Guerra Mundial tuvo un gran énfasis en todas las medidas que se tomaron. Y podemos pasar a una mirada más cercana al plan de, en este caso, Biden concretamente. Eso es. Sí, si lo quieres ir comentando, Óscar, y vamos parando, y así vamos. Lo digo porque a mí me cuesta un poco leerlo desde aquí, ¿sabes? Vale, yo no te lo tengo en inglés y como que no me voy aquí a poner a decirlo en inglés porque igual soy trending topic. No te preocupes, lo leo yo y lo vamos comentando, ¿no? Perfecto. Como decíamos, probablemente las medidas de Biden van a ser el mayor aumento de impuestos individuales. Aquí pone para los ricos, pero vamos a ver que es un poquito... Van a recibir leches todo el mundo, en mayor o menor medida, obviamente, los ricos en mayor medida, pero desde Roosevelt, ¿vale? Que es el ciclo de izquierdas ese que comentábamos al principio. Estimamos aproximadamente que el plan de Biden, como se propuso, representará un aumento de tasa impositiva aproximadamente del 4 al 6%, o una disminución del 10% en las ganancias de por vida después de impuestos, porque ya sabéis que al final aquí el interés compuesto pues actúa también. Estamos hablando de cantidades importantes, Óscar, estamos hablando de porcentajes importantes, y sí que es verdad que como tú decías, en un principio pues la subida de impuestos va principalmente para las empresas y para la clase media alta, pero bueno, es que
no sé, o sea, un 10% es que me parece una cantidad muy importante para tenerla en cuenta solamente en términos de impuestos. O sea, Sí, un 10% menos de ganancias a lo largo de una vida solamente por el tema este de los impuestos y de las subidas de estas que está implementando Biden. Hostia, es de hecho, pasta. volveríamos a cifras que se empiezan a acercar las cifras de la Primera Guerra Mundial. Cuando hay guerras mundiales o cuando ha habido guerras mundiales ha habido subidas de impuestos muy fuertes porque al final el gobierno pasa a tener un gasto importantísimo en todo lo que es armamento, en todo lo que es, vamos a decir, lo que hoy en día llamamos defensa, ¿no? En militarizar a los civiles, entrenarles, darles la comida y todo lo que hace falta y todos las construcciones militares que hace falta a nivel de infraestructura y a nivel de transporte, de armas, de todo ese tipo de cosas. Entonces podemos ver que el pico de impuestos es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde se gasta muchísimo dinero, se quedan, vamos a decir, por hacer un resumen también de lo que nos contaba aquí, ¿no? Estados Unidos se queda pues peladísimo y ahí se empiezan a tomar diferentes medidas llegando a impuestos, fijaros, cercanos al 80%, y en este caso hay que tener en cuenta que esto es no para todo el mundo, sino que estamos hablando del tope, ¿no? Del impuesto máximo. Igual aquí que en España tenemos 50 o 50 y pico por ciento de tipo impositivo máximo dependiendo de la comunidad autónoma, pues aquí llegó a haber un tipo máximo de 80, que obviamente una persona que ganara poco no pagaba 80. Ahora nos empezamos a acercar, ¿no? Ha ido bajando poco a poco y este subidón nos empieza a acercar a momentos complicados de guerras mundiales. ¿Sabes lo que yo me planteo a veces, Óscar, cuando veo este tipo de cosas, y más en esta situación en la que nos encontramos ahora mismo? Digo, tú imagínate que dentro de 2-3 años, Dios no lo quiera, o 5, da igual, los que incluso 10, porque con las cifras que manejamos y con los periodos que manejamos también, tú imagínate que dentro de 5 años, por ejemplo, hay una crisis de deuda y nos vemos metidos de lleno en otra catástrofe, en otra catástrofe como que puede ser comparable a la del coronavirus, a la de 2008, incluso peor. Claro, es que hemos gastado, al menos en el caso de Estados Unidos, hablando de ellos ahora, han gastado prácticamente todas o muchas, o el 90% de las armas que tienen para combatir esto. Porque claro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir subiendo impuestos? ¿Vas a seguir ahogando a las personas? Es que ya vemos qué es lo que está pasando aquí en España también un poco, ¿no? Que cada vez más, o sea, pagar para todo, pagar para ir por la carretera, pagar... Tú quieres montar una empresa, nosotros lo sabemos bien, hostia, pagar por todo, tío. Llega un momento que dices que trabajamos solamente para, o sea, hasta que no comenzamos a ganar dinero, es que trabajamos 6 meses al año, ¿no? Hay ese cálculo que dice que los españoles hasta junio trabajan para el gobierno. Entonces, si vamos encadenando crisis, si vamos encadenando caídas en los mercados financieros como consecuencia de eventos fundamentales desastrosos, como puede ser lo del coronavirus, como puede ser en un futuro una crisis de deuda, porque evidentemente aquí se está montando una montaña de deuda que en algún momento esto puede reventar. ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué va a ocurrir? Nos vamos a quedar sin herramientas para luchar contra esto. Sí, aquí hay dos cosas que me parecen súper interesantes de lo que has comentado, ¿no? La primera, y nos voy a poner aquí un poquito en grandes, la primera que me parece interesante es lo que has comentado sobre las herramientas disponibles, sobre todo en este caso Estados Unidos, la Fed, ¿no? Normalmente los bancos centrales en general, ¿no? Las herramientas que suelen tener disponibles para poder paliar ciertas situaciones a nivel económico suelen ser los tipos a nivel de intereses y demás. Sí, y el tema de imprimir dinero, obviamente, pero es un poco con lo que pueden jugar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente los tipos están a cero. Es decir, están a prácticamente cero, que suele ser un tipo de medida que se suele utilizar cuando hay crisis, ¿no? Cuando hay crisis, intentas que la deuda sea lo más barata posible para que la gente pida dinero y, por lo tanto, empiece a generar, ya sean, como decía Ricard, empresas, todo ese tipo de cosas para empezar a reflotar, ¿no? Esa inyección de dinero a base de deuda, pero en proyectos directos a base de deuda directa. Y la otra forma que tienen es imprimir dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos estado en unos momentos, Estados Unidos estamos hablando que desde 2008 hasta la actualidad
económicamente ha prácticamente duplicado, ¿no? Al menos a nivel de índices, la capitalización y el valor de los índices americanos en bolsa desde la última crisis de 2008 hasta la actualidad había duplicado o más que duplicado su valor. Sin embargo, aquí en España lo que ha ocurrido es básicamente todo lo contrario, ¿no? Exactamente. Desde 2008 hasta la actualidad no ha habido ningún tipo de crecimiento, ni tanto a nivel económico ni a nivel del propio índice IBEX. Y lo que tenemos es que sin haber recuperado nos hemos metido en otra crisis, ¿no? Y hemos seguido asfixiando a la población, o sea, hemos seguido aplicando medidas completamente, pues, que teóricamente son para salir de todos estos baches, pero no hemos salido de ninguno. O sea, es que esto que comentaba, que lo planteaba como algo que puede suceder dentro de 5 años si hay una crisis de deuda o lo que sea, es que solamente que hubiese pasado, que en la primera caída que hubo en el coronavirus, que salió la FED imprimiendo que Biden aprobó los cheques de estímulo y todo esto, si en ese momento hay otra caída, porque yo qué sé, porque sale una variante del coronavirus que es el doble de mortal y tenemos que tenerlo todo cerrado sí o sí durante 6 meses más, en ese momento en el que el mercado se desploma un 30% más, ahí ya no lo paras. Eso ya es el desastre mundial, porque se te han terminado las herramientas para parar eso. Tienes intereses al 0% y poner más dinero en la economía ya no te sirve de nada, porque si todo está parado y ya puedes meter dinero en gasolina en el coche si está parado, si no corre, no te sirve absolutamente de nada. Entonces, o sea, es que hemos jugado con fuego de una manera brutal desde mi punto de vista y es que podemos seguir jugando con fuego de una manera espectacular también en los años que vienen. O sea, cuidado porque yo no tengo las cosas muy claras. Yo creo que principalmente la disminución de riesgo que ha habido a nivel de, sobre todo de Estados Unidos, hablando de Estados Unidos, que ya sabéis que es donde suelo invertir yo, ha sido la buena salud de las empresas. Yo creo que eso ha sido lo que ha disminuido mucho el riesgo. Es decir, estamos hablando que las empresas más importantes de Estados Unidos a nivel de salud, estaban en un punto de salud muy bueno, con muchísimo dinero, apenas nada de deuda, incluso empresas pues como Apple que tenían ahí un montón de dinero acumulado que no sabían casi ni qué hacer con él, ¿no? Sí, que los 5 monstruos mundiales son norteamericanos, o sea... Eso es. Yo creo que eso es lo que ha hecho que todo aguante tan bien. Pero la misma situación, si hubiera sido con una salud a nivel... empresarial muchísimo más bajo, es decir, que las empresas tuvieran mayores deudas, que las empresas... Lo que nos ha pasado aquí. Entonces, es que, por ejemplo, el ejemplo que pones tú, ¿no? Nos ha pasado aquí. Aquí han cerrado más empresas que en todo Estados Unidos. Aquí en España. Principalmente por varias razones, ¿no? Pero una de ellas es la salud de las propias empresas. Claro, si tú a Apple le haces cerrar pues, X meses... con todo el capital que tienen y la poca deuda que tienen, básicamente casi no tienen ningún problema en ese sentido, ¿no? O sea, tendrían el dinero suficiente como para estar cerrados durante X meses, seguir pagando a todos sus trabajadores, seguir asumando costes porque tienen una cantidad de liquidez muy potente. Pero es algo que, por ejemplo, a un bar no le pasa. Y por eso ese tipo de negocios han tenido que cerrar y se han visto más afectados, ¿no? Entonces, importante tenerlo en cuenta también... Pero sí que es importante lo que comentabas tú, Ricard, de que poco a poco, según se vaya recuperando las cosas en Estados Unidos, que la Fed vaya recuperando esos mecanismos que tiene para los momentos malos. Es decir, pues la famosa charla el otro día de Yellen de las subidas de tipos, sabemos que es algo que se tiene que hacer, sabemos que es algo que tienen programado hacer, de hecho para 2023-2024, pero... Claro, lo que pasa es que Yellen salió, se calentó y lo dijo cuando no había que decirlo. Claro. Pero sí que es cierto que esos tipos de interés, pues, no por la economía en sí, sino para tener herramientas en el futuro, si la economía americana empieza a despegar, sí que deberían poco a poco, sin que se vaya enterando el mercado casi, con subidas muy paulatinas, muy pequeñas, pues ir subiéndolas y tener esa herramienta que bien decías tú, que cuando haya un momento de debilidad, pues poder decir, mira, bajamos tipos y imprimimos dinero y metemos dinero en el mercado y tal y cual, y al final en lugar de tener que imprimir tanto dinero, pues necesitas imprimir menos y bajando los tipos, pues entre las dos más o menos
haces lo que has hecho ahora, pero es que ahora lo has hecho imprimiendo una cantidad de dinero brutal. De hecho, si vemos gráficos sobre la impresión de dinero que ha habido, pues son prácticamente de vértigo, ¿no? Totalmente. Por seguir comentando también, los ultra ricos se enfrentarán a tasas impositivas más bajas que en el apogeo de las cargas fiscales en las décadas de los 60-70, ¿no? Que es lo que comentábamos en el gráfico de arriba, los 60-70, fijaros, los máximos actualmente van a ser menores, los tipos máximos, recordad que hablamos de tipos máximos. Y podemos ver un poquito aquí un gráfico donde se nos muestra de forma clara qué es lo que pagarían las empresas, qué es lo que pagaría el 90%, aquí lo ponen como bottom, es decir, la parte baja del 90% o el 90% dentro de los ingresos menores, y el top 10% que le llaman, ¿no? a ese 10% que gana los que más ganan, ¿no? El 10% que son los que más ganan. Y podemos ver que en los últimos años, desde el 78 hasta la actualidad, lo que ha ocurrido es que no quiero llamarlo los pobres, porque aquí realmente están los pobres, la clase media e incluso parte de la clase alta. Pues han ido bajando y pagando cada vez menos. Los impuestos corporativos se han ido manteniendo entre el 20 y... sí, entre el 15-25%, podríamos decir. Y pues el top 10% pues sí que han visto incrementados sus impuestos, pues incluso en momentos estando cerca del 70 y ahora pues rondando los 60, ¿no? Este top 10%, ¿a qué se refiere? Al 10% de los ciudadanos estadounidenses que más dinero ganan. O sea, que más a los ultra ricos, ¿no? Eso claro, es que lo tenía entendido. O sea, claro, esto también es peligroso, ¿no? Porque en el momento en el que o sea, yo siempre pienso que tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, sí. ni los unos tanto ni los otros tampoco, ¿no? Es como, pero claro, apretar tanto a según qué porque los ultra ricos, así como tienen la capacidad de pagar más impuestos, ¿no? También tienen la capacidad de decir, pues, ¿sabes lo que te digo? Me voy a pagarlos a otro lado, ¿sabes? Entonces, es como que hay que mantener el equilibrio entre... quizás en Estados Unidos es un poco diferente porque el patriotismo, ¿no? El romanticismo hacia lo que es Norteamérica y hacia lo que es... bueno, son americanos, tío. Entonces, quizás es un poco... Pero cuando esto lo trasladas, por ejemplo, aquí otra vez en España, ¿no? Cuando quieres machacar a los ultrarricos a base de impuestos, lo que te digo, tienen la capacidad de pagar más impuestos, pero por su condición también tienen la capacidad de decir, ¿sabes lo que te digo? Me piro, ¿no? Entonces, yo soy partidario de que... Una opinión, ¿eh? Es como que hay que mantener un equilibrio, exactamente. Sí, al final, que no sea ni esto de aquí ni esto de aquí. Hay que tener en cuenta también que yo creo que va en dirección a lo que comentas, que no es lo mismo que haya un impuesto del 70% a los ricos en 1978, donde al final todos los trabajos eran básicamente cara a cara, y estabas limitado a poder irte en muchas ocasiones, por mucho que fueras del top de la gente más rica, pero es que hoy en día... hay mucha gente que no necesita estar en un lugar específico para poder llevar a cabo su trabajo. Y yo creo que los países tienen que empezar a pensar más como empresas en ese sentido, ¿no? Tú cuando vas a contratar tu tarifa de teléfono, básicamente miras varias cosas, ¿no? Primero, la calidad de la señal, porque en ciertas zonas no hay señal, la calidad del servicio y luego, obviamente, el precio, ¿no? Lo que te tienes que gastar para tener esa compañía. Yo creo que los países cada vez van a ir tirando más a eso, porque cada vez el trabajo online va a estar más presente. Incluso mucha más gente, sobre todo de trabajos de oficina, ¿no? Van a poder hacer teletrabajo y tú vas a poder estar trabajando en una empresa de Barcelona, pero estar viviendo en la República Checa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el generar un país que sea atractivo para todo ese grupo de gente que cada vez va en aumento, yo creo que es algo muy importante de cara al futuro y de cara a cada vez una globalización mucho más exagerada y mucho más extendida, ¿no? Porque lo que decíamos, claro, ahora estamos hablando de que los más ricos pueden hacer eso, pero es que dentro de 30 años quizá hasta el trabajador de oficina que está en el sector de marketing
se va a poder ir a vivir a otro sitio porque va a poder hacer todo su trabajo online. Entonces, creo que es un factor que se está teniendo poco en cuenta, que algunos países sí que están teniendo mucho en cuenta, como Estonia y demás, pero que en general todavía no, los países, sobre todo los más acomodados, no se han terminado de dar cuenta, y parece que los que sí que están espabilando son un poquito países más de perfil, de países pequeños, países que quieren mejorar, países que quieren crecer, pero que a priori no son países, vamos a decir, ultra atractivos, o históricamente no lo han sido, ¿no? 100%, 100%. O sea, el Estado que no se... O sea, es que es un poco o sea, la comparación la tenemos con las personas también a nivel individual. O sea, que no se adapte a los nuevos tiempos. Quien pretenda seguir haciendo lo mismo que se hacía hace 20 años, y quien pretenda seguir el camino tradicional lo tiene muy complicado hoy en día. O sea, uno se tiene que adaptar. Pues yo veo que está sucediendo algo así también con los países. Y los países que no se estén adaptando a esto, que no se adapten a esto, mejor dicho, o sea, dentro de 10, 15 años se van a quedar atrás porque nosotros lo vemos, Óscar. ¿Cuántos compañeros tenemos nosotros ahora que, por ejemplo, se han ido a Andorra? Y es normal, yo el otro día se lo comentaba a mis padres, digo, si es que yo no me voy a Andorra o a otro país, porque a mí me encanta, yo necesito el sol, yo necesito el mar, también te lo comentaba a ti, yo soy muy de Barcelona, yo tengo mi vida aquí, yo lo tengo todo aquí, pero la persona que no tiene la vida aquí, que lo tiene todo, que se puede mover, es que no me extraña que se vaya cuando ves los palos que te pegan, tío, por las inversiones, quieres montar una empresa, por YouTube, es que es increíble, dices, joder, yo tengo que regalar esta cantidad de pasta a esta gente para que después se lo gaste en gilipolleces, no cuadra, ¿no? Entonces es muy... O sea, los países que no vean esto, que no sean capaces de ver que se tienen que modernizar y que tienen que comenzar a llevar a cabo políticas encaradas a estas personas, porque además van a salir ganando. Si es que si tú beneficias a estas personas, vas a salir ganando como Estado y vamos a salir ganando todos como país. Y que no vean esto, yo me enerva, tío, me altera, de verdad. Sí, no, y me parece, lo más grave es que me parece que estamos perdiendo gente muy válida, y que igual que ellos son muy válidos en su trabajo actual, pueden ser muy válidos en trabajos futuros, e incluso sus hijos y demás. O sea, puede ser gente... Estamos perdiendo, en definitiva, gente que pueda aportar mucho valor. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. En general al país. Y yo, con lo que comentabas, quiero dar un ejemplo muy claro. El ejemplo del caso de Irlanda, ¿no? Irlanda, en 2008, fue un país que estaba a punto de quebrar. Le faltó esto para quebrar como país. Y lo que hicieron fue, pues, decir, vale, vamos a ser un país atractivo, ¿no? Gracias a la globalización, lo que actualmente Irlanda es el país más rico de Europa en cuanto a renta per cápita se refiere, ¿no? Es decir, el dinero que es capaz de generar cada uno de sus habitantes, básicamente, para que se entienda de forma clara. No es exactamente eso, pero para que lo entendáis, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que Irlanda, al final, lo que ha generado es que las empresas más grandes del mundo, en este caso norteamericanas, como bien decía Ricard, han montado sus sedes en Europa, en Irlanda, porque Irlanda era el país más atractivo a nivel fiscal, en este caso. Lo que ha hecho Irlanda también es incentivar muchísimo a nivel de preparación de la gente para que esas empresas que vinieran tuvieran gente muy preparada, y lo que han conseguido es que no hay apenas paro, o hay mucha gente trabajando en puestos de trabajo con sueldos muy, pero que muy interesantes, ¿no? Porque ¿quién paga los sueldos? Las empresas. Si tú consigues que vengan empresas potentes a tu país, y tú les ofreces trabajadores bien formados y bien capaces, pues la empresa va a generar o va a pagar buenos sueldos, y sobre todo si la empresa va bien y demás. Y claro, pues al final la calidad de vida de sus ciudadanos va a aumentar. Y yo creo que el ejemplo más claro es eso, de 2008 a la actualidad, pasar de la cola de Europa a la punta de lanza de Europa. Sí, sí. ¿no? Lo que tú dices, apostando por la tecnología, Óscar, porque a mí me dio un tiempo por investigar esto que tú comentas, y si ves cómo funcionan ahí las universidades, es que es increíble. Ya preparan a la gente ya o sea, los ingenieros, por ejemplo, los forman para que salgan a trabajar a Google, para que salgan a trabajar a Apple, o sea, han modificado su estructura de tal manera en tan poco tiempo, que es lo que tú lo has comentado muy bien, han pasado de la cola de Europa a estar en
en los primeros simplemente cambiando determinadas políticas, determinadas formas de hacer y mirando al futuro y no mirando al pasado como seguimos mirando, por ejemplo, aquí. O sea, que no se apueste por la tecnología y por la ciencia y por todo este tipo de cosas en el año 2021, es que me parece un error tan descomunal que dentro de 10 años vamos a estar en la ruina, sobre todo los jóvenes, tío, porque sí. El otro día el Banco de España lo dijo, que le preocupa muchísimo los jóvenes porque lo van a tener muy complicado, muy complicado. Sí, porque hay más problemas de fondo, ¿no? Primero, que como país yo creo que es inteligente que si ves a un país que toma algún tipo de medida que le favorece de forma brutal, pues lo más inteligente es tomar la misma medida o una medida similar, ¿no? Porque claro, ya estás viendo un ejemplo de que ese tipo de medida funciona. Y lo segundo que decías de los jóvenes es que, claro, es que hay unas generaciones que primero, a nivel de pensiones, lo va a tener muy crudo. No lo van a tener directamente. A nivel de empleo lo tienen muy crudo también. Entonces, claro, si apenas cotizas porque no eres capaz de encontrar trabajo y encima cuando te llegue la jubilación, el sistema de pensiones que actualmente ya está quebrado, que esto es necesario que la gente sea consciente, el sistema de pensiones de España ya está quebrado. Todos los años pierde dinero. Entonces lo van a tener muy, muy, muy complicado, como bien comentas tú, Ricard. Y creo que el problema viene en gran parte, ¿no?, a que ningún político se atreve a meterle mano porque todos miran a 4 años vistas o a salir reelegido y saben que meter mano ahí es algo complicado y es algo impopular, ¿no? Sí, no, y que si las medidas que toman sirviesen para algo, o sea, diríamos, bueno, pues estamos llevando a cabo otra estrategia, pero bueno, vamos también saliendo adelante. Pero es que llevamos años y años y años con las mismas medidas y no avanzamos, cada vez vamos a peor. Hay que cambiar el rumbo, que no lo ven. O sea, es que... Sí. No sé, es incomprensible. A veces hay cosas que es lo que comentas. Mirando a 4 años vista, lo que estás haciendo es hundiendo el país a 20 años. O sea, es que no... Sí, a mí me parece que hay un problema primordial y es que los intereses de los políticos no están alineados con los intereses de los ciudadanos, ¿no? Y aquí en España al menos. Y claro, para que los políticos salgan beneficiados, los ciudadanos tienen que salir perjudicados. Y para que los ciudadanos salgan beneficiados, al revés, los políticos tienen que salir perjudicados. Por lo tanto, es algo que es muy difícil que ocurra. Y yo creo que de ahí viene una complicación que se ha ido haciendo una bola de nieve cada vez más grande. Y bueno, pues cada vez la cosa, al menos aquí, por desgracia, está... cada vez con un futuro un poquito más complicado, ¿no? Si seguimos mirando el caso de Estados Unidos, no, en este caso pues podemos ver que los cambios de los impuestos de por vida, ¿no? Y ahora estamos en el top 0,01%, es decir, los más ricos de los más ricos de los más ricos. O sea, si tú eres rico, todavía esta gente te dice, eres un pringao. Y todavía esos que te dicen eres un pringao, pues estaríamos hablando de los que están por encima que te dicen tú sí que eres un pringao. Pues esos, concretamente, verían un aumento en sus impuestos, como decíamos antes, del 5%, que es, pues podemos ver, el quinto más grande y por detrás de esas 2 guerras mundiales que al final... Es bastante lógico que este tipo de aumentos ocurran en esos momentos, como decíamos antes. Los Waffets, Óscar, los Waffets ahí pasando por caja, ¿eh? Los Waffets y los... y los Mungers. Todos los más ricos del mundo ahí estarán. Con un 5% más todos los años. No, seguro que buscarán alguna fórmula mágica que suelen buscar, ¿no? ¿En dónde va a estar invertido todo ese dinero? Y aquí me parece algo súper interesante que podemos comentar, Ricard. Sí, eso es lo que te comentaba al principio. Aquí es donde podemos ver qué sectores se pueden ver beneficiados, perjudicados, lo podemos comentar, ¿no? Exactamente, porque toda esta política impositiva de estímulos, de esto, de dinero, de meter dinero,
se tiene que ver reflejada en algo, porque algún lugar no tiene que ir a parar toda esta pasta. Entonces aquí vemos dónde en un principio, ¿no? O a qué se van a destinar los ingresos que esperan generar en Estados Unidos en los próximos 10 años, si no lo digo mal. Creo que la perspectiva de Biden era en los próximos 10 años. No, creo que aquí no lo pone, creo que lo comentamos en otro vídeo, en un vídeo que hablamos también de los impuestos, hace bastante cuando comenzamos, bueno, hace bastante, hace un mes y medio. El primer vídeo, de hecho, del canal. Eso es, el primer vídeo del canal que no hace tanto, hace un mes y medio, y ahí creo que la perspectiva o los plazos con los que trabajaban en Estados Unidos eran a 10 años vista, ¿no? Sí, de hecho, por repasar un poco el Trivial Pursuit, ¿no? Que nos ponen aquí, 800, y esto está en billions, ¿no? Americanos. Tened en cuenta que son billones americanos, que no es lo mismo que billones aquí en Spain. Pero serían 800 billones, ¿no? En créditos de impuestos que imagino que irán dirigidos pues, a las personas menos pudientes. 689 que se inyectarán en construcción. Sobre todo Biden hablaba mucho en que quería hacer mucha edificación para la gente más necesitada, pues lo que aquí conocemos, ¿no? Como viviendas de protección oficial, pues algo del estilo, ¿no? Podríamos decir. Sí. Es algo que también lo vimos reflejado en algunas empresas del sector, ¿no? Que evidentemente, pues, cuando Biden anunció que pretendía llevar a cabo esta remodelación de varias infraestructuras, ¿no? A nivel de país, a nivel casi estatal, o llámalo como quieras, pues varias empresas también del sector se vieron bastante beneficiadas, y lo comentamos también en el vídeo de Ray Dalio, no, de Michael Burry, creo que era, cuando comentamos la noticia sobre su fondo de inversiones. Eso es. Que vimos que también estaba apostando bastante fuerte por esto, ¿no? Por la real estate y todo este tipo de cosas, seguramente también teniendo en cuenta pues estas políticas que pretende implementar Biden. Eso es, si al final tú te dedicas a la construcción o tienes una empresa que da servicio a la construcción, como puede ser con tractores, con productos que la construcción compra para construir, con lo que sea, múltiples empresas que pueden verse beneficiadas, pues entonces pues esta inyección te va a venir muy pero que muy bien. 622 billions en transporte, ¿vale? Y Biden, recuerdo que hablaba mucho sobre todo de la transformación hacia todo lo que es vehículo eléctrico. De hecho, pues se ha estado hablando de encargos de flotas de autobuses eléctricos, de cosas de ese tipo, ¿no? Que los transportes se mejoraran y sobre todo direccionado a temas de transportes eléctricos. Pues ¿qué tipo de empresas se pueden ver beneficiadas aquí? Pues el año pasado vimos un auge muy grande de empresas de vehículos eléctricos de todo tipo, ¿no? Camiones, de paquetería, de furgonetas, de autobuses, de los propios coches, ¿no? Y obviamente, pues esos tipos de empresas, pues les puede caer algún tipo de billioncito, ¿no? Por ahí. Pero no está mal, ¿eh? Que te cae ahí Elon Musk ahí, ya me lo imagino ahí tumbado, ¿no? En su oficina, ¿no? Y recibiendo el cheque, ¿no? Para construir camiones. Venga. Claro, porque tú imagínate que de repente Biden dice, oye, mira, autobuses eléctricos. Pues más o menos por cada estado X autobuses eléctricos, pues de repente te compra una flota el estado de no sé cuántos, de una burrada de autobuses eléctricos. Claro. Te encuentras que tienes un pedido enorme que te va a reportar unas ganancias bastante importantes, ¿no? Sí, por estas razones también pienso que es importante tener en cuenta las empresas pues que se pueden ver beneficiadas de esto, porque al final quien se va a ver beneficiado de esto son las empresas grandes, las referentes. Sí. Biden le va a dar la pasta a las empresas referentes, no se lo va a dar a la startup que está estudiando cómo puede hacer mover un camión, ¿no? Eléctrico. Claro, y luego entonces, el más sibarita pues puede incluso estudiar, oye, si esta empresa va a recibir un pedido de tanto y esta empresa le compra los motores a esta otra empresa, pues obviamente la empresa de los motores pues se va a ver también beneficiada, ¿no? El que más quiera rebuscar también puede buscar oportunidades en ese tipo de... Sí, haciendo esa rebúsqueda, ¿no? Ese rebote. 578 billions en pues lo que es básicamente trabajo e innovación.
que esto sí que no lo tengo claro, si irá en base a la formación, es algo que no he conseguido encontrar información o al menos no sé si lo ha dicho mucho. También en educación, 511 billones. Lo dicho, no sé si va a hacer programas nuevos o simplemente va a dar becas o cómo lo va a yo creo, estuve investigando un poco y también son planes para reducir la pobreza. O sea, para intentar reducir la pobreza, sobre todo de aquellas zonas de Estado. Yo personalmente, pues no he estado no he estado nunca en Estados Unidos, pero sí que es verdad que hay bastante, es por lo que yo he leído y por lo que me han contado personas que han estado últimamente, pues que realmente en determinados barrios, ¿no? O en determinadas zonas de ciudades importantes, pues hay un nivel de pobreza espectacular. O sea, rollo que por las calles, ¿no? Pues que se ve, que se aprecia y realmente la persona que no ha ido nunca y que va por primera vez, pues le choca que en un Estados Unidos pueda ver eso por la calle, ¿no? Entonces, supongo que el plan de Biden también en el apartado de educación, supongo que lo que pretende es arreglar o tratar de solucionar esta situación de base, que es como se tiene que tratar de hacer desde mi punto de vista. Sí, yo he estado un par de veces en Estados Unidos. Las veces que he ido me he llevado esa sensación. También es cierto que no es una pobreza como la conocemos aquí, es decir, no es que en un pueblo, en una ciudad, haya gente pobre suelta, sino que la característica que más llama la atención en Estados Unidos es que se suelen juntar, ¿no? O suelen estar como muy juntos. Entonces, yo no sé qué... Esto seguramente algún experto lo sabrá decir mejor, ¿no? Pero yo no sé también si, claro, al estar... Claro, un barrio en Estados Unidos puede ser como un pueblo aquí en España, ¿no? Y todo el pueblo, si son gente pobre, que además se empiezan a dedicar vamos a decir, a trabajos poco legales y cosas del estilo, no sé cómo de fácil puede ser que los niños o las nuevas generaciones salgan de esa dinámica o no salgan. Es lo que más me impactó a mí, ¿no? Que es todo como muy junto. Los que viven bien, muy juntos. Los que viven normal, muy juntos. Los que son más pobres, muy juntos. Y esa segmentación tan grande no sé cómo dificulta o facilita el salir de todo este tipo de situaciones. Supongo que el tema de la educación se relaciona un poco también con el próximo que tenemos aquí, ¿no? Que es el del Child y el Family Support, ¿no? Eso Supongo que sería, pues claro, al final entre uno y sí, no los consideraremos juntos, pero sí que podríamos decir que son cosas que se pueden llegar a juntar en determinados aspectos, ¿no? Entonces estamos hablando prácticamente de 1.000 millones solamente 1.000 millones, ¿lo digo bien? Bueno, 500, aquí pone 495 billones. Sí, pero si lo sumamos, ¿no? Si lo sumamos serían... eso es, sí, eso es. Sí. Pues la apuesta por este... Un trillón creo que sería en Estados Unidos, un trillón. Un trillón, exacto, claro, porque sería 1 billón aquí, ¿no? Y Eso sería es. 1 trillón en Estados Unidos. O sea que la apuesta es fuerte. Y 400 en in-home care, que sería pues cuidados en casa, que esto también imagino que será pues para la gente que lo necesita y demás. Seguros, ¿no? Historias. Claro, recordemos que el tema de la sanidad en Estados Unidos y tal, ¿no? Eso es. ¿Viste 80 qué es eso del IRS? ¿Lo sabes? El IRS suele ser tema de... ya me saldrá... seguridad social, creo que le llaman allí, ¿no? Bueno, lo que allí llaman... Es que no es exactamente lo mismo que aquí, entonces es complicado de explicar. Seguro que alguno de los que nos esté viendo nos lo sabe decir exactamente, pero al final sería un poquito lo que aquí conocemos como eso, pero siendo conscientes de que no es exactamente lo mismo. Tema de los 8 programas más grandes... que es lo que hemos visto, si no me equivoco. Sí, lo mismo, pero también las grandes nuevas o los grandes nuevos gastos que en este caso pues veríamos en temas médicos, en childcare, ¿no? Que es cuidado de niños, en universalización de la formación preescolar. Otra vez lo mismo, pues hacer más accesible todos los temas de los pagos de tema sanidad y de tema de cuidado en general. 2 años de instituto
gratuitos. El Bigger Pell Grants no lo entiendo exactamente. Programas para beca, incrementar. algo de beca. Sí, programas para incrementar, en este caso también, el terminar el high school o el college, ¿no? En los estudios, en definitiva, el fracaso escolar, pues disminuirlo. Y también inversión en pues todo lo que sea centros formativos de donde van las minorías, ¿no? Sí, los que sirven a las minorías. Como vemos, es un poco lo que ya hemos dicho, que quieren afrontar el problema de base, ¿no? Es que, claro, Sí. aquí en España a veces o sea, nos da la sensación de que, como nosotros esto lo tenemos gratuito, ¿no? Lo que es el instituto, lo que es la educación, lo que es, y más o menos si tú, el que se le ocurra, pues le dan becas. Yo, por ejemplo, yo recibí varias becas por esforzarme y por sacar buenas notas, yo recibí varias becas. Entonces, sí que es verdad que aquí es quizás más habitual el tema ¿no? De que como el tema de la sanidad un poco, ¿no? Y en Estados Unidos quizás la persona pues que no tiene tanta capacidad económica, por decirlo así, o que en su casa no pueden disfrutar de una seguridad económica tan grande como la de quizás otra familia más rica, pues igual lo tienen más complicado, ¿no? Y yo creo que lo que pretenden hacer es un poco intentar equilibrar también esta parte de lo que es la sociedad norteamericana. Sí, ahí, por ejemplo, hay algo que me gusta mucho que hace Reino Unido, y es que Reino Unido, el país, te da... Si tú quieres estudiar en la universidad y no tienes dinero para pagarlo, el país te da un préstamo a tipo de interés cero, y ese préstamo, en cuanto encuentras trabajo, te van quitando del propio sueldo de forma directa hasta que devuelves el préstamo. Por lo tanto, me parece muy interesante porque básicamente te adelantan un dinero a coste cero, te permiten hacer esos estudios y luego se aseguran que la gente devuelve ese dinero, ¿no? Pues haciendo esa automatización en base a te quitamos del sueldo directamente. Y me pareció muy interesante la primera vez que lo escuché, porque al final facilitas la formación de la gente y a la vez no es un gasto para el país, sino que lo que haces es adelantar un dinero, ¿no? Confiando en... Una inversión, ¿no? También. Una inversión porque lo que recibes al final es personal de calidad, ¿no? Eso es. Luego Rey Dalio, que no lo hemos comentado, ¿no? Pero Rey Dalio Influencer, lo tenemos aquí. Rey Dalio Influencer. Que me ha parecido muy curioso el nombre. Nos hace una profundización en el tema de los impuestos, ¿no? En las propuestas. ¿Cómo de probables de que salgan y qué cambios pueda haber? Bien, actualmente, en lo que es income tax, que veríamos, ¿no?, como impuestos por los ingresos, por la actividad que realizas como autónomo, como empresario, para que se entienda aquí, ¿no? Lo que hay actualmente es un tope o un máximo del 37%. Recordad que aquí en España está entre el 50 y 54, creo que el más alto es en la Comunidad Valenciana y es 54, de tipo máximo. Biden lo quiere incrementar al 39,6, ¿vale? Y es muy probable, nos pone aquí, de que esto ocurra, ¿vale? Ahí estaría el aumento de impuestos en ese sentido. Hay que entender también que esto no sería exactamente como funciona aquí. Aquí tenemos un IRPF y con eso tiramos de todo. Y está más desgranado abajo en el gráfico que os vamos a enseñar ahora mismo. Luego están las ganancias, el Capital Gains Tax, que es lo que sería ganancia patrimonial aquí, ¿vale? Actualmente en Estados Unidos hay un tipo máximo del 20% para ingresos de hasta 445.850, una cifra muy bonita y muy redonda, para individuos, y de 501.600 para pues asociados, ¿no? Podríamos decir, no sé si esto se refiere también a empresas y demás. Yo lo entiendo como asociados, pues por si una casa está a nombre de dos y la alquilas, pues algo así. Como decimos, al no ser exactamente igual que lo que conocemos aquí, hay cosas que hay que interpretarlas un poquito. ¿Qué es lo que propone Biden? Pues complicarlo un poquito más, por lo que vemos aquí, pero sería el tipo máximo, lo igualarían
al income tax, a los impuestos por ganancias, ¿no? Por una actividad, la que sea, para las personas que ganen más de 1 millón en ingresos. Básicamente eso. Luego, si nos vamos aquí abajo, pues para las personas que se juntan con 2 millones, pues también habría diferentes tipos de medidas. Y esto es más o menos probable, pero no está muy claro de si se va a poder aprobar. Y luego tenemos el impuesto sobre las inversiones, que en este caso actualmente es un 3,8% adicional, y podemos ver que la cifra un poco que ponen como barreras de 200.000 para individuos y 250.000 para asociados. 3,8% adicional, ¿a qué se refiere? ¿A qué? Que si ganas más en inversiones, más de 200.000, Sí. te suman un 3,8%. Un 3,8 a lo de antes. A lo de antes, eso es. Aquí funcionan por sumas. Te van sumando, vas ahí, pues te dan premios, ¿no? Sí, ¿no? Si ganas más de tanto, premio y te cobro impuesto, ¿no? Por eso vemos ahí así. esos movimientos a final de año, principios de... Eso es, por eso vemos en las bolsas a final de año cómo hay muchos movimientos de los fondos que deshacen posiciones o que rehacen o determinadas cosas para intentar sacarle jugo a todo esto. Para sumar menos. Eso es. Y Biden, en este caso, pues lo que propone es añadir a esto pues también los impuestos de los ingresos, ¿no? Sobre todo para negocios, y esto de pass-through, pues no lo entiendo muy bien, y esto es bastante probable que suceda. Y si nos vamos a un gráfico que hay aquí muy bonito, podemos ver ejemplos exactos, que esto yo creo que es lo interesante, ¿no? Sí, tío, entonces, no nada, vamos a imaginarnos, y te lo voy a ir chivando, sí, Ricard. Mejor porque... bueno, espera, que lo voy a buscar yo por aquí. Tenemos varias columnas, ¿no? Que es el 50% de la población que menos cobra, el 90% de la población que menos cobra, luego tenemos al 10% de los ricos, luego tenemos al 1%, a las personas que es el 1% más rica en Estados Unidos, el 0,1% y el 0,01%. Y tenemos aquí los ingresos que estaría en miles, ¿no? Vemos aquí USD K de kilo, para que os entendáis, es decir, hay 3 ceros detrás, en ingresos preimpuestos. Bien, pues imaginémonos que alguien ingresa $20.000 al año, se le aplicaría un impuesto por ganancias del 3,5%. Ya hemos dicho que este impuesto en ganancias va en aumento siendo un tipo máximo. Ahora Biden lo quiere poner del 39, lo que sea. Y esto es con el actual, ¿vale? Con el régimen actual. Actualmente sería 3,5, se le sumaría un 5,8 por aquí, sumando en total un 7%, ¿no? Esto sería en gasto, en spending, que sería como el IVA de aquí, un 7%. Y luego ya entraríamos en ganancias patrimoniales, 7,8%. Real estate le aplican otro diferente, que es del 1,7%, que aquí igual sería el IBI, lo puedo entender como que sería aquí el IBI. Luego en el Estado pues también se pagarían más impuestos si pasas cierta barrera, en este caso de 1.388.000, no, de 6.248.000 hacia abajo no tienes que pagar ese plus. Y en total, pues vemos que actualmente el top 0,01% paga 51,7%, es decir, estaría más o menos lo que se paga en España. Los siguientes 46,9, 38, 38,1. Esto es curioso, ¿vale? Claro, pero estaríamos hablando, el 51,7 serían los ultra ricos, como lo entiendo yo. En España, claro, en España... En España, para pagar más de un 50% tienes que ingresar, pues básicamente más de no sé cuánto es, ¿no? De $500.000, de 600.000, no recuerdo por dónde andamos. Eso te iba a decir, o sea, ya no los consideramos ultra ricos tampoco. No. En Estados Unidos, alguien que cobrara 600.000, por ejemplo, pagaría un 38%. De impuestos. Exacto, claro. Sí, eso es un 38% actualmente. Y si nos vamos con las medidas Biden, lo que ocurriría es
Ah, no, esto es el total pagado de por vida. Y estas son las de Biden, ¿no? Esto es lo que propone Biden. Que aquí esto sería el aumento. El incremento, lo que decíamos, ¿no? De los ricos, de la clase media alta para arriba, ¿no? Podríamos Eso es. decir. Y veríamos que habría un incremento del 0,01% de los más ricos del 5,1%, que es lo que comentábamos antes, que por ahí podrían dar el aumento. O sea, las pasarían personas que aquí en España ganan 600.000 seguirían pagando ese 38% aproximadamente. Sí, pero o sea, pasarían a pagar el 57 más o menos, ¿no? Eso es. Tendríamos que coger este Los ultrarricos. 51,7 y sumarle un 5,1, ¿no? Que nos quedaría un 56,8. Exactamente, para las personas que ganen 28.368.000 o más. Ya. Que no es nuestro caso, obviamente. Pero sí, hay que ganar muchísimo en Estados Unidos para pagar un 50% o más de un 50%, ¿no? ¿Qué implica esto a través del tiempo y en comparación con el plan tributario anterior? Pues básicamente vemos aquí otra vez a nivel gráfico y luego lo que vamos a hacer es comentar ya un poquito qué puede implicar esto para la bolsa. Al 0,01%, históricamente lo que le ha ocurrido es que se le ha ido subiendo los impuestos, luego se le han ido bajando, pues yo entiendo que por la mejor situación económica en general, ¿no? Sobre todo desde los 70 hasta los 2010. No sé la razón exacta o la tenéis al final al nivel histórico explicado más arriba. Y ahora pues puede haber un aumento potente, ¿no? Decíamos del 5% aproximadamente. O sea, pegaría una subidilla hacia aquí. Y nos lo separan en impuesto por ingresos o por actividad económica, impuestos en el Estado, pues en ganancias capitales, real estate, herencias, ¿no? Que parece que es lo que más ha subido. Sí. A partir de los 60 más subió. Se come un Luego buen tenemos cacho. al 0,1%, que vemos que es menos abrupto, ¿no? El tema de herencias. El 1% más rico, que bueno, que más o menos lo de herencias les ha desaparecido, suerte por ellos. Tenemos al 10% de gente más rica en Estados Unidos, que más o menos se ha mantenido. Podemos ver que más o menos se ha mantenido por entre el 40 y el 50%, desde los años 50 prácticamente, años 40. Luego tenemos al 90%, por eso lo que indicaba yo al principio, ¿no? Que son subidas de impuestos para los más ricos, pero es que, fijaros lo que ha ocurrido históricamente en Estados Unidos, que el 90% de la gente más rica, es decir, clase media, clase trabajadora, incluida el 50% menos rico, ha visto sus impuestos subidos desde un 10-15% hasta un 30% y un 25% actual. Entonces, no ha habido ninguna modificación en ese sentido para la gente más pobre, ni va a salir más beneficiada a nivel de impuestos, ni nada similar. Y eso pues nos lo deja claro estos gráficos, ¿no? Y ya vemos que Ray Dalio es el análisis que nos presenta, un análisis yo creo bastante profundo, bastante interesante. Pero ¿qué puede implicar todo esto para la bolsa, ¿no? Que probablemente puede ser una de las cosas interesantes. A priori, por lo que vemos aquí, lo que son los impuestos a las propias empresas, como hemos comentado antes, no van a sufrir una modificación excesivamente grande, ¿no? Sí que es cierto que va a haber cierto cambio, pero yo creo que el cambio va más dirigido a las personas y sobre todo a esas personas extremadamente ricas que a los demás. ¿Puede implicar esto un gran cambio a nivel de bolsas? Pues en teoría no debería. No debería. Sí que puede generar un susto en la bolsa, pero no una implicación a largo plazo muy importante, ¿no? Incluso en el largo plazo, Óscar, te diría que si estas políticas que plantea Biden, porque a mí, repito, lo que me ha llamado más la atención es que apuestan mucho por todo lo que es la formación de base, o sea, formar a personas, ¿no? A los jóvenes, ya no digo jóvenes, a los niños, que suban ya, pues intentar darles una oportunidad, ¿no? Por decirlo así, darles una oportunidad a niños que quizás ahora no la tienen. Y esto lo que puede comportar a 20 años vista, pero esto ya volvemos a lo de siempre, es marcarnos un triple y dar una opinión
y que Es para algo eso muy estamos, difícil para de opinar. valorar. Sí, es algo muy difícil de valorar, pero si dentro de 20 años eres capaz de tener a personas mejor formadas, con mejores trabajos, emprendedoras, evidentemente también van a tener quizás un mayor poder adquisitivo y vale, ya sabemos que la filosofía norteamericana quizás es más, o ya no norteamericana, sino que la gente que sube, ¿no? Yo quiero pensar que cada vez tiene más claro que no puede depender solamente de lo que de su salario, de lo que les van a pagar una vez se jubilen, etcétera, ¿no? Entonces, si sumamos todo esto y lo ponemos como en un mix, yo creo que de aquí puede salir bueno, pues que esto puede ser positivo para las bolsas en el larguísimo plazo. O sea, Sí. pero como te digo, es una opinión que no tiene más, simplemente esto es un punto de vista que pueden pasar mil cosas y quién sabe. Sí, yo veo al final que, como tú dices, a largo plazo, y esto es algo muy difícil de valorar, porque dependerá en gran medida de lo bien que se utilice ese dinero, es decir, de lo efectivo que acabe siendo, de los resultados que acabe generando ese dinero, porque tú puedes invertir mucho dinero, pero que los resultados sean malos, o que los resultados sean buenos. Y esto es algo que no podemos valorar, ni sabemos valorar, ni tenemos los datos para hacerlo, ¿no? Entonces dependerá en gran medida de eso. Y sí que a corto plazo creo que pueda haber un poquito de pupa, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Más que nada porque a nivel de impuestos sobre las ganancias capitales y sobre la inversión, Biden quiere meter aumentos, por lo tanto puede haber ahí un pequeño susto en la bolsa en el momento en el que salgan esas medidas, se hagan efectivas o las apruebe el Congreso o lo que sea, puede haber ahí unos días un poquito de sustito. Y a nivel de empresas, lo dicho, pues sí que no creo que afecte mucho un porcentaje a las empresas, un porcentaje pequeño de aumento, sobre todo cuando hemos visto a nivel gráfico, ¿no? Que los impuestos a las empresas han estado siempre rondando esos niveles del 20% y el aumento no va a suponer que de repente nos vayamos al 40%, sino que va a andar en esos niveles que durante los últimos años hemos visto que son muy constantes, ¿no? Yo, Óscar, donde lo veo peligrar más es con el tema de la deuda, porque al final todo esto es deuda. O sea, claro, Sí. o sea, este dinero, ¿de dónde sale? ¿Sabes? ¿Cómo vas a hacer todo esto? Estos billones, trillones de los que hablábamos, ¿de dónde salen? Pues de bonos, de deuda. O sea, salen de dinero prestado. O sea, al final, y es dinero que una vez más, ¿no? Que lo decimos, lo hemos comentado varias veces, que se acumula y se acumula y se acumula y se multiplica y se multiplica. Y entonces estamos ante la duda de siempre qué va a pasar, ¿no? En algún momento esto va a decir basta, no sé. Yo la verdad es que es una pregunta que yo mismo me he hecho varias veces, incluso que he comentado, ¿no? Y he discutido en pequeño comité, a veces en conversaciones privadas, ¿no? Con otras personas del sector o de lo que sea. Y la verdad es que cada uno te da una opinión, pero es que al final yo pienso, ¿qué puede pasar? Es que no lo sabemos, ¿sabes? No lo sabemos. No sé. Yo cada vez pienso más que muchas veces la deuda y la inflación y todo eso no importa tanto la que tienes tú directamente, sino la que tienes tú respecto a los demás. Yo creo que esa es la clave y está siendo la clave durante los últimos años, decenios, como le queramos llamar. Si tú tienes una deuda muy grande respecto a los demás, estás en problemas. Si todo el mundo tiene una deuda más o menos similar, bueno, más o menos no tienes ningún problema, ¿no? Vas más o menos bien. O esa es la interpretación que le acaba dando la bolsa, ¿no? Y a nivel de inflación lo mismo, a nivel básicamente de perder valor una moneda o lo que sea. Claro, esto final, de lo que te quería hablar también, porque digo, y el planteamiento de qué va a pasar con el dólar, ¿no? Porque, bueno, esta cantidad de dinero inyectada en la economía, lo hablábamos también en un vídeo anterior, mientras de momento pues probablemente no hay inflación porque el mercado está absorbiendo todo este dinero en este momento, ¿no? Pero en el punto en el que el mercado diga basta y deje de absorber todo este dinero, si es que ocurre en algún momento, evidentemente podemos ver problemas relacionados con la inflación y también con la devaluación de lo que sería el dólar, porque hay mucho dinero en la economía. Entonces, aquí entramos
en conspiraciones, si lo queréis llamar así, relacionadas con el tema de que igual pues va a tener más presencia en el mundo una moneda china, una moneda rusa, el dólar se va a despreciar, a devaluar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso que si un país puede ser el que menos se vea perjudicado de un momento de inflación es Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque al final hay que entender que la moneda mundial actualmente es el dólar. Las empresas más importantes en la actualidad ganan dinero en dólares. Y los ciudadanos estadounidenses ganan en dólares también. Por lo tanto, aunque el dólar y tienen la máquina algo de valor, al final sus ciudadanos no creo que se vean extremadamente afectados porque al final siguen pagando todo en dólares. Estados Unidos, la mayoría de vamos a decir, lo que mueve, la mayoría de empresas también cobran sus productos en dólares. Sí. La única parte en la que sí puede afectar un poco es en la parte de producción, ¿no? En la parte de producción Estados Unidos sí que tira mucho de fuera y claro que la producción haya subido debido a esa inflación o debido a esa pérdida de valor del dólar, acabes pagando más dólares porque te produzcan el producto, pierdes margen y por lo tanto por ahí puede haber subidas en los precios, que es lo que vamos a ver o lo que nos está avisando la Fed y lo que ya vamos a empezar a ver. Subidas en los precios en ese sentido, ¿no? Y también en otros sectores subidas de precios por el alto consumo que va a entrar repentino. Pero la Fed ya nos dijo que esto podía ser más bien temporal, ¿no? Sí. Porque al final lo que decimos, ese consumo repentino y tan a gran escala va a ser algo temporal, va a ser una acumulación de planes que tenía la gente en esos momentos de encierro y también pues lo que comentábamos de que el problema, por ejemplo, aquí en España pues sería un problema, o aquí en España por el euro también pues tenemos esa suerte, ¿no? Pero imagínate, Reino Unido con la libra pues tendría un problema muy grande porque al final Reino Unido es el único que funciona con la libra y entonces claro, si su moneda pierde valor respecto a todo el mundo. Pero Estados Unidos, como todo el mundo funciona en dólares y como la propia población, las empresas más importantes, todo funciona en dólares, entonces si a alguien le afecta menos que a los demás, debería ser y es a Estados Unidos. Yo creo que la única manera en la que podría llegar a ser un desastre es si en algún momento el dólar perdiese su hegemonía. En ese momento sí que entonces podríamos hablar de un desastre, pero es algo que vamos a ser realidad. A pesar de que hay muchos vídeos en internet que hablan del tema y algunos muy buenos, ¿no? Y que te explican muy bien lo que podría ocurrir y el por qué esto podría llegar a ocurrir, yo lo veo en este momento y desde mi punto de vista bastante improbable que ocurra. O sea, todo sigue funcionando en dólares, tú muy bien lo has dicho, empresas, Estados Unidos, la potencia mundial funciona en dólares, el petróleo funciona en dólares, las mercancías se intercambian en dólares, o sea, todos funcionan en dólares. Tendría que ser una transición muy bestia y muy heavy para que realmente el dólar perdiese su hegemonía mundial. Sí, yo creo que la clave, como bien dices tú, para que, por ejemplo, el dólar perdiera la batalla contra el yuan chino, ¿no? Por ejemplo, pues tendríamos que ver primero cómo las empresas chinas barren completamente a las empresas estadounidenses, cómo el mundo empieza a consumir todo de empresas chinas en lugar de empresas estadounidenses y en ese punto entonces podríamos ver peligrar un poquito más el dólar, ¿no? Pero mientras sigan estando, como dices tú, las Apple, Google, todo este tipo de empresas que utilizamos todos los occidentales, pues va a estar un poquito más complicado. Sí. Así que, Ricardo, no sé si quieres comentar alguna cosa más. No, nada, tío. Yo solamente que estoy muy contento porque se termina... He comenzado muy triste por el tema que te he comentado del Barça, que hemos tirado la liga, que la hemos regalado y todo el rollo, pero ahora me ha venido a la mente que en 3 horas se termina el toque de queda, tío. Entonces esto es para celebrar, es un motivo de... Eso es. Es un motivo para salir. No van a ser todo malas noticias, ¿no? Exactamente. Espero que la gente... Bueno, no me voy a mojar, pero bueno, sí, me voy a mojar. Espero que la gente salga porque ya toca y que bueno, con prudencia, que hay que decirlo, ¿no? Pero que la gente se lo pase un poco bien, que estamos ya... Al menos yo tengo unas ganas... no porque sea de salir noche y día, pero sí que es verdad que ahora ya, tío, después de un año ya tengo ganas de que esto cambie, ¿eh?
Yo te lo voy a dejar a ti. Te lo voy a dejar a ti. Yo ya estoy haciendo vida de abuelo, básicamente. Estás haciendo vida de Charlie Munger y Warren Buffett, tío. Sí, yo hoy me he ido al monte, me he quemado la cara y los brazos y ahora prontito a la cama a dormir, vivo perdido el vasito por de ahí. leche, el vasito de leche en el Nescafé y a dormir. Una serie de Netflix y Colacao y a dormir, no hay mucho más. Muy bien, Óscar, pues si te parece lo dejamos aquí y bueno, volvemos pronto a ver si la semana que viene podemos grabar ahí cuantos más vídeos mejor, pero no prometamos nada de momento, pero sí que es verdad que uno por lo menos seguro que vamos a sacar. Eso es. Y además, vídeos interesantes que tenemos pendientes, estos eran un poquito más a la noticia, a la actualidad, pero vamos a empezar a hablar de sectores otra vez que sabemos que os gustan. Claro. Sabemos que os gustan también el tema de inversiones. De hecho, dejarnos en comentarios, todos los que hayáis durado hasta ahora, dejarnos en comentarios qué tipo de vídeo de los que hemos hecho os ha gustado más. Hablando de empresas, hablando de sectores disruptivos, trayendo invitados, hablando de actualidad. O incluso si tenéis idea de algún otro tipo de vídeo que os gustaría ver, nos lo dejáis en comentarios, siempre valoramos vuestra opinión, nos encanta, y yo lo repito siempre, todos esos comentarios que suelo ver aportando cosas a la información que hemos dado, me encanta porque de repente hablamos de granjas y nos viene un granjero especialista, ingeniero de cultivación que nos dice, yo trabajo en el sector y he visto esto y he visto lo otro. Me encanta porque nos da información súper útil. Y por mi parte, un placer, como siempre, estar aquí un día más con vosotros. Pues muy bien, Óscar, lo dejamos aquí. Un saludo para ti, un saludo para todos los espectadores. Muchas gracias por vernos un día más y seguiremos a tope la semana que viene, bueno, o pronto, dependiendo de cuándo mires el vídeo. Venga, va, un saludo. Chao, chao.